Y continuamos aquí en Integrándonos Coaching. Quiero recibir a una invitada de lujo. Hoy nos visita y nos acompaña Marilén Stengel. Ella es escritora, conferencista y capacitadora grupal. Es especialista en sinergia en talento. Realizó un máster en comunicación corporativa en la UCES y tiene un posgrado en psicología gestáltica. Y dicho esto, te doy la muy bienvenida, Marilén. Qué lindo que estés acá. Una alegría estar contigo, Karina. Por suerte lo logramos, así que estoy realmente muy contenta de que así sea. Buenísimo. Mira, Marilén, primero, antes que nada, preguntarte qué emociones observás en la sociedad, ¿no? Dado lo que estamos atravesando. Sí. Mira, la pandemia ha puesto de relieve emociones que siempre están presentes, pero creo que se han ido exacerbando en algunas personas en particular, pero en todos en general. Yo diría que hay tres emociones que aparecen fuerte. La primera es el miedo. Miedo al contagio, miedo a perder a alguien querido, miedo a enfermarse, miedo a perder el trabajo, ¿sí? Miedo, ¿no? Sí. Esto también asociado al miedo, bueno, no, asociado al miedo no. Aparece también el enojo como una emoción que se dispara ante la frustración de que quisiera trabajar, quisiera ver a mis amigos, a mis familiares, a la gente que quiero, y esto no está siendo posible, o no estoy pudiendo trabajar, y hay mucha gente no solamente muy preocupada y muy asustada, sino muy frustrada y muy enojada porque literalmente no pueden trabajar. Claro. Y la otra, que es una emoción que está apareciendo mucho, y es muy preocupante, que es la tristeza. Una tristeza que, si se prolonga, puede convertirse en depresión. Y según datos estadísticos, el 80% de los jóvenes en Argentina tienen algún síntoma de depresión. El 55% de los adultos, 60% de los adultos tiene algún síntoma de depresión, y el 55% de adultos tiene algún síntoma asociado a la ansiedad. Entonces, yo diría que estas son tres emociones que están apareciendo muy fuerte, pero hay algo, Cari, que para mí es muy importante comentar contigo, y es que yo no creo que las emociones sean negativas y positivas. Yo no creo que existan emociones negativas. Yo creo que hay emociones que se administran o que se tramitan o que se vivencian de manera disfuncional o negativa. Pero las emociones son digamos, respuestas humanas que están al servicio de la supervivencia. Entonces, vos decís, por ejemplo, hay gente que me dice, no, Marilén, el miedo es negativo. Y yo digo, bueno, pero si vos prestás atención a lo que el miedo viene a decirte, claro. el miedo se dispara en nosotros, en todos nosotros. Primero, que el miedo es una emoción. Entonces el miedo se dispara automáticamente ante un estímulo de contexto. Y se dispara ante una situación en la que yo o no tengo o no creo tener las herramientas para afrontar eso que se me presenta. Es como una amenaza más grande que el recurso que tengo. Absolutamente, Cari. Entonces, el miedo lo que viene a decirte es, Cari, Marilén, no tenés los recursos, esperá. Entonces, claro. esperá, no hagas nada, claro. Quédate quieta, instrumentate, y una vez que tengas los recursos que necesitas para afrontar, pa' Frenchy, como dicen los brasileños. Pero entonces, vos te ponés a pensar, y decís, sí,
el miedo es una emoción sumamente sabia, sumamente digna. Viene a decirnos, a ver, espera, ¿necesitamos tiempo o necesitamos recursos? Por el otro lado, vos pensás en el enojo. Hay gente que me dice, Marilén, el enojo no, el enojo es destructivo, el enojo es malo. Yo digo, bueno, mirá, a ver, el enojo no tiene la culpa que vos te descontroles o que yo me descontrole. Claro. El enojo, en realidad, se dispara cada vez que yo veo frustrado un deseo, una necesidad, y entonces ahí se dispara mi enojo. Lo que pasa es que si yo tiro el teléfono contra la pared y me pongo a los gritos, esa es una manera disfuncional de tramitar el enojo. Pero claro, gestionarlo, es una manera, es como en coaching, viste, nos decían cuando está en la formación, que el enojo es como dos cajas que chocan, ¿no? Pero el tema es qué hacemos con eso, que nos enojamos y qué hacemos, cómo lo gestionamos, porque también lo podemos gestionar mediante una conversación. bueno, de hecho, Cari, qué interesante esto que decís, porque el enojo lo que hace es poner a nuestra disposición un plus de energía, ¿sí? Claro. Es un plus. Y entonces, ese plus de energía vos lo podés canalizar hacia una acción que te permita resolver eso que te está frustrando, y entonces eso es una manera disfuncional. Yo siempre digo que yo, y esto es poco glamoroso, es algo poco glamoroso de mí, yo en una época me enojaba tan rápido que ni siquiera me daba cuenta que me enojaba. Y esto tenía consecuencias muy graves, porque yo tenía razón, tenía los argumentos, pero lo hacía tan mal que me iba pésimo. Claro, y dañaba relaciones de esa manera. Pero, sí, pero horrible, mal, ¿viste? Entonces, una terapeuta, tuve varias terapeutas muy geniales, pero una en particular que me enseñó algo que yo quisiera que quedara para tus oyentes. A ver, cuéntanos. ¿Qué es? Para gestionar el enojo, yo primero tengo que poder detectarlo. Y lo interesante es que el enojo siempre te da una pista en el cuerpo primero. Entonces lo importante es decir, antes de enojarme, ¿qué me pasa en el cuerpo? Por ejemplo, a mí me da taquicardia, ¿sí? Sí. Pero yo, por ejemplo, trabajé con muchos equipos en temas de gestión emocional, y había un chico, por ejemplo, que me decía que se le calentaba la oreja derecha. Hay otro, sí, muy gracioso, hay otro que se le cerraba la garganta. Entonces, lo importante para la gestión emocional es tener un registro de mi cuerpo, darme cuenta qué me está, o sea, cuál es la señal que mi cuerpo me está dando, porque cuando yo estoy en una situación tensa y siento la taquicardia, digo, Marilén, te estás enojando. Entonces yo ya sé que es el momento para bajar. Con respiración, claro. enfocar, y sobre todo con respiración y también enfocándome en qué es lo que yo quiero conseguir. Porque yo ya no me quiero pelear, o sea, yo no me quiero pelear, yo quiero terminar el trámite. Entonces, si yo me peleo, el trámite no va a terminarse. Entonces digo, bueno, a ver, entonces respiro, me tranquilizo, pero esto que me enseñó esta terapeuta fue realmente muy útil. ¿Y qué pasa cuando ese enojo se convierte en ira, no? Que está buenísimo. Enojada cada vez más, y llego a la ira que no, en donde me ciego, te digo porque lo experimentaron varias veces. Sí, obvio. El que te diga que... No mido para lo que hago, porque claro. Contanos vos que tenés más experiencia en cuanto al conocimiento. Bueno, mira, vos sabés que desde la neurociencia hay un término buenísimo
que describe eso que vos presentaste de manera tan extraordinaria. Eso se llama secuestro amigdalino. ¿Por qué? Ajá. Porque la amígdala es una muy pequeña estructura que está en el centro de nuestro cerebro de mamífero o cerebro emocional, y es la que hace posible que nosotros tengamos emociones. Entonces, cuando una emoción nos toma, Toma, claro. ¿sí? Nos toma así por completo, Sí. es como si la emoción nos secuestrara. Entonces, cuando hay un secuestro amigdalino, y entonces estamos, como vos decís, En completamente... la ira ya es hasta un pecado la ira, ¿no? Vamos a decir. Pero no vemos Cuando estás, como dicen los chicos, pegada al techo de enojo, ¿sí? Bueno, ahí lo que tenés que saber es que en esos momentos no podés pensar. En esos momentos lo que tenés que hacer es bajar, ayudarte a vos misma, a vos mismo, a bajar esta emocionalidad, porque mientras nuestra amígdala está secuestrada, no podemos pensar. Nosotros podemos empezar a pensar una vez que la emoción baja. Por eso yo siempre digo, si tu abuelita te decía contá hasta 10 o tomá un vaso con agua, se refería a esto, a darle tiempo a la emocionalidad a que baje la efervescencia, ¿sí? Porque la emocionalidad es como... Sobre todo que baje, ¿sí? Entonces, baja la efervescencia, y cuando baja la efervescencia, yo entonces puedo empezar a pensar. Entonces digo, no, a ver, respirá, tranquila, no digas eso, Claro. no, ¿sí? Entonces, pero eso es importante. Entonces, saber que necesito tratar de no llegar a situaciones iracundas, porque pasado un cierto umbral, necesito un tiempo. Y además, como vos decís, si yo cruzo ese umbral, corro el riesgo de lastimar mis vínculos. Y Claro. la verdad es que es mejor entrenar a nuestro cerebro, porque el cerebro se puede entrenar en esto, a detenerse antes, ¿sí? Hay algo que es, para mí, que yo describiría como la tarea de la humanidad, que es pasar de la reacción a la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Es, en la reacción, vos me empujás, ¡tuc!, y yo te empujo a vos. Y ni siquiera pienso. En la reacción no hay reflexión. En la respuesta, vos me empujás y yo digo, uy, ¿qué le pasa a esta señora? Digo, debe tener un mal día. Y yo me alejo y sigo mi camino, pero porque yo he decidido no devolverte el empujón. Claro, podés elegir. Cuando yo puedo elegir mi manera de afrontar la situación, yo estoy respondiendo, no reaccionando. Y eso es muy importante. Yo creo que gran parte de los grandes desencuentros entre las personas, y ni hablar de las guerras, tiene que ver con la reacción, que no hay respuesta si no hay reacción. Qué bueno todo lo que nos compartís, es genial lo que nos decís. Como docente del programa MED en la Fundación Flor. La Fundación Flor, una fundación que hace un trabajo estupendo para el desarrollo y potenciación de las mujeres, ¿no? Sí, ya han venido de la Fundación Flor a mi programa, y Qué el lindo. gusto de entrevistar a las chicas. Bueno, yo conozco a Andrea Grocopatel, es la fundadora y alma mater, y sigue siendo el motor. Sí, una gran persona, la verdad que me encantó conocerla, tiene unos valores increíbles, y bueno, la verdad que disfruté mucho de los momentos en los que interactué con ella. Y te decía, vos como sos docente del programa MED, que es Mujeres en
puestos de dirección de la Fundación Flor, ¿cuál es la traba o barrera que le ves en lo económico a las mujeres que es más frecuente? ¿Cuál es esa barrera o traba que ellas mismas quizás se ponen, ¿no? Mira, yo te diría que son dos. Una, a ver, hay un montón, pero yo te diría que hay dos así que estadísticamente aparecen mucho. Una es externa, que tiene que ver con los modelos mentales de todavía de las jerarquías en las organizaciones. Todavía en muchas organizaciones hay prejuicios de género respecto de las competencias y capacidades de las mujeres, y eso lamentablemente todavía nos afecta en lo que podemos lograr como profesionales. Esto está cambiando, afortunadamente, está cambiando, pero todavía te diría que hay prejuicio y tenemos mucho trabajo que hacer las mujeres y todos los varones que nos aman a nosotras, ¿no? Necesitamos la ayuda de varones y mujeres, todos, ¿no? La ayuda de todos en esto. Y la otra, yo te diría que es una barrera que puede parecer más sutil, pero que en la práctica es muy real, que tiene que ver con mi autovaloración, que tiene que ver con la valoración que las mujeres hacemos de nuestras habilidades y competencias. Hay estudios estadísticos que demuestran que cuando se entrevista a varones y mujeres respecto de competencias y habilidades para el trabajo, los varones suelen responder que tienen un poquito más de lo que efectivamente tienen, y casi invariablemente las mujeres tendemos a creer que tenemos un poquito menos, ¿sí? De capacidades, de competencias, y esto nos juega en contra, porque lo cierto es que cuando vos entras en un puesto de trabajo nuevo, vos no sabés todo lo que hay que saber, porque por eso es nuevo. Al año, a los 2 años, vos ya estás canchera. Pero entonces las mujeres tenemos como esta sensación de que, ay, no sé, entonces si no sé, no puedo aspirar a ese trabajo. Y yo lo que les digo a las mujeres es, aspirá a ese trabajo y pedí la instrumentación. Entonces ahí es donde yo explico el miedo. Porque una cosa es que yo venga y te diga, che, Cari, mañana te hago directora general de un banco. Vos me vas a decir, no, Marilén, pará. Pero si yo te digo, escúchame, quiero que seas o la directora general de la radio, ¿sí? De la radio en la que vos trabajás. Vos me decís, bueno, no, mirá, Marilena, hay mucho que no conozco. Yo digo, bueno, pero espera, a ver, si hacemos un programa en el cual el actual director o directora te va a mentorear durante 6 meses y te va a enseñar todo, a los 6 meses ya vas a estar lista para agarrar esto. Entonces el problema no es el desafío, el problema es creer que yo no puedo. no tengo... Exactamente. Creer que yo no puedo. Y muchas veces te escuchás que las mujeres nos decimos esto de no puedo, tiene que ver con la autoestima. Bueno, sin duda, tiene que ver con la valoración, la autovaloración, ¿no? Todavía lo cierto es que desafortunadamente, y eso que estamos en Occidente, todavía una mujer no vale lo mismo que un varón. Y esto es duro de decir. Ay, sí. Pero es así, es muy cierto. Pero muchas veces, ¿sabés qué pasa, Marilén? Nosotras también nos ponemos en ese lugar. Bueno, a veces sí, y otras veces a mí, Karina, y mirá que no me cuezo en un árbol, ¿no? Tengo muchos años, ¿viste? Y muchos años de trabajo. A mí, hace 2 años, me pasó una cosa que hacía mucho no me pasaba, pero había hecho me habían contratado para hacer un programa bastante extenso en una empresa
que tenía una planta productora. Entonces iba a trabajar con los gerentes en distintas ciudades, iba a ir a la planta, qué sé yo. Estaba todo bien, el programa había sido aceptado, les había encantado, todo fue fantástico. Me pidieron, mándame tu CV, ¿sí? Y cuando el gerente de recursos humanos lee mi CV y ve que tengo 6 libros escritos para mujeres, los últimos 2 sobre mujeres que trabajan, puso el grito en el cielo y diciendo, me trajeron una feminista, me trajeron una feminista, me va a hacer un desastre en la planta. Y lo cierto es que me pidió una entrevista. La persona que me había contratado estaba ahí, entonces yo, bueno, presenté el proyecto. La cara de enojo y desagrado de esa persona, bueno, le presento el programa y se ablandó un poco porque, bueno, me vio y, bueno, dijo, tan mala, tan horrible esta feminista no debe ser, pero en un momento me dice, bueno, pero yo no pedí esta reunión por esto, quiero saber si sos feminista o no, ¿sí? Y yo dije, eso, madre. Sí, Tremendo. sí, 2 años. Y la verdad es que yo no tenía ninguna duda que el programa que yo había presentado era extraordinario y que los resultados iban a ser buenísimos, tales como fueron. Y así y todo, yo me encontré con un señor que me dijo esto. Entonces, lo que yo digo es, y a ver, y hay varones machistas y hay mujeres machistas también. Sí, por eso te decía que muchas veces somos nosotras las que también decimos, ay no, y nos ponemos en ese lugar, porque vos pensás, ¿cuántos años también venimos con esta cultura? Entonces Sí, bueno, ya nosotras nos criamos con eso, digamos, que no era lo mismo. Tenemos por lo menos 10.000 años de esta cultura. Entonces, entonces lo que yo digo es que hay que trabajar fuertemente hacia adentro, la autoafirmación, ¿no? Conocer en qué soy buena, en qué necesito seguir trabajando y saber que cuando hay barreras de este tipo, necesitamos afrontarla. Yo lo que le dije a este señor, le dije, mire, si usted cree que una mujer feminista es una mujer antivarón, no soy feminista. Si usted cree que una feminista es una mujer que trabaja para la equidad de otras mujeres en el trabajo y no por esto trabajar en contra de los varones, yo soy feminista. Pero tiene que decidir usted cuál es su definición, porque no soy yo la que tiene, digamos, el modelo mental. Claro, la que te etiquetó, digamos, de algún modo. De algún modo, no, de todos los modos. Me puso TUC, feminista, y ahí e inaceptable. Tremendo. Entonces, sí. Entonces, bueno, entonces yo lo que digo es trabajar hacia adentro, en lo mío, en mi zona de confort, en mi zona de influencia, y todos, varones y mujeres, trabajando para una sociedad mucho más equitativa y más justa, pero no solo para mujeres, para toda la diversidad, para toda la diversidad. Perfecto, porque te agradecemos un montón, Marilén, tu paso por aquí, por Integrándonos Coaching. Un honor, la verdad, recibirte y sinceramente este es un espacio al que te abro las puertas y en otro momento nos venís a compartir más de tus libros o de algún tema, porque es muy lindo escucharte. Como buena docente lo llevas en el alma. Bueno, muchas gracias, Cari. Yo quería invitar a que visiten mi blog. Sí, tengo un blog que se llama marilenstengel.blogspot.com o lamujerpresente.blogspot.com. Y ahí
hay un montón de cosas que pueden leer que me parece que pueden interesar. Y desde ahí te pueden contactar, ¿verdad? Si necesitan hacer una consulta, o si no, por las redes estás con tu nombre y apellido. Te agradezco un montón. Gracias por tu tiempo, Marilén. Abrazo enorme y muchísimas gracias por el tuyo. Chao, chao. Chao, chao.